19 de julio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar hoy quiénes son nuestros invitados. Estará en nuestros estudios Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País. La revolución sin Rafael Correa, una transición que empezó con fuegos de discrepancia, pero que se afianza con decisiones compactas sobre los temas de fondo. Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Franco Romero, asambleísta del movimiento Creo por el Oro. La mesa no ha estado servida. Ahora, ¿es un secreto o es una sorpresa o es un secreto a voces? Desde que terminó la bonanza petrolera, la mesa fue servida con deuda. Hay que ir pagándola. ¿Cómo se lo va a hacer? Lo vamos a examinar. Y además, Rosana Palacios, presidenta de la UNE, con su réplica a la asambleísta Marcela Guiñaga de Alianza País sobre el papel que jugó la UNE desde la dictadura militar hasta la Revolución Ciudadana. Bueno, el CAL con mayoría de Alianza País archivó el juicio político planteado en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. José Serrano, el presidente de la Asamblea Nacional, señaló que de todas las pruebas presentadas por los casos de corrupción en los sectores estratégicos, solo en el caso Caminosca hubo mención directa contra el vicepresidente Glass. Pero a criterio de Alianza País, este documento es ilegal. Sin embargo, según Serrano, no hay impedimento para en el futuro volver a solicitar un juicio político. El presidente de la Asamblea, José Serrano, fue quien hizo oficial la decisión. Con los 5 votos de Alianza País contra 2 de la oposición, la solicitud de juicio político al vicepresidente se archivó. Serrano explica por qué. No se completaron esos requisitos. Este no solamente es un tema de mayorías, yo discrepo en eso. Este es un tema efectivamente de cumplir con los requisitos que establecen el caso de las responsabilidades y competencias que tiene el Consejo de Administración de la legislatura, que establece la Constitución y la ley. Creo presentó como pruebas los casos por corrupción en Petroecuador, las denuncias en el caso Odebrecht y el laudo arbitral en el caso Caminosca. Sin embargo, Serrano dice que solo en este último documento se mencionaba al vicepresidente, pero asegura que esa prueba es ilegal. La empresa ha señalado que ese laudo arbitral está en apelación, no está ejecutoriado e incluso es un documento reservado y confidencial en los Estados Unidos. En esa medida, la única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal. El presidente de la Asamblea dice que no hay restricción alguna para presentar una nueva solicitud de juicio político o las que fueren necesarias. Según la Constitución, el CAL es el organismo que siempre debe aprobar el inicio o no del trámite de este tipo de procesos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Está claro que existe en la República un poder fáctico establecido en una Constitución no escrita que prevalece sobre la Constitución que aprobó el pueblo en referéndum. Pues la Constitución ordena en su artículo 129 el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Ni siquiera menciona al CAL, que por tanto carece de mandato constitucional. El poder fáctico supremo es Alianza País y ese es el principal logro del proyecto político. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Objetivo histórico del proyecto político es consolidar la revolución sin Rafael Correa. Augusto Espinosa, asambleísta nacional por Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo hacer para que pasando de la confrontación al diálogo, sin Correa, no se le cagan los pantalones a la revolución? Bueno, yo creo que la revolución tiene gente con pantalones y faldas bien puestas. Y lo que vamos demostrando es que efectivamente existe mucha coherencia al interior de Alianza País. Nosotros tenemos un proyecto político claro
la ciudadanía conoce cuál es ese proyecto político. En síntesis, nosotros podemos decir que estamos construyendo una sociedad justa, solidaria y del conocimiento. Esto supone poner al ser humano por sobre el capital, y en esa línea seguimos caminando. Y efectivamente habría que hablar no de la Revolución Ciudadana sin Rafael Correa, sino de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, porque es un miembro adherente de la Revolución, presidente vitalicio, y también un movimiento, una revolución ciudadana con posiciones que muchas veces serán distintas al interior de la propia Alianza País, y de esa manera vamos construyendo precisamente este proyecto político y consolidando las transformaciones. En efecto, esa coherencia se ha visto en el caso del juicio político al vicepresidente. Desde que está en vigencia la Constitución de Montecristi, 9 años y 9 meses, el trámite de juicio político contra un miembro del gabinete presidencial jamás ha llegado al Pleno. La Comisión de Fiscalización los ha archivado después de examinar las pruebas de cargo y de descargo. El pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass es el primero que niega el CAL. Usted, como ministro de Educación, enfrentó el último de esos trámites. Por su experiencia personal, ¿qué es mejor, que se deseche la solicitud en el CAL o desvanecer las pruebas en la comisión? Mire, yo creo que hay que ser serios en fiscalización. A mí me parece que los asambleístas que plantean estos pedidos de juicio político deberían hacer un trabajo previo, un trabajo de recabar pruebas suficientes, de tal manera que la fiscalización se legitime. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es que se pretende hacer juicios políticos con recortes de prensa, y en el caso del vicepresidente la Constitución es absolutamente clara sobre las causales para llamar a juicio político, y también la ley pertinente establece qué requisitos se debe cumplir, y da la impresión de que los asambleístas proponentes, por pasar demasiado tiempo frente a las cámaras de televisión, en las radios, se olvidan de hacer bien su trabajo. Entonces hay que convertir a la fiscalización en una herramienta que efectivamente combata la corrupción, y no como están haciendo estos asambleístas de la oposición en el espacio para catapultar políticamente a alguien a través de la exposición mediática. Yo creo que hay que inclusive reglamentar de mejor manera el procedimiento para presentar las pruebas, que un juicio político efectivamente sea un instrumento y una herramienta de fiscalización. Más seriedad. Hay gente que aparece en las cámaras y cuando tiene que votar en la Asamblea Nacional por leyes que combaten la corrupción o por llamar a juicio a Contralor, votan en contra o simplemente se ausentan. Entonces ahí ya uno ve el comportamiento y es bastante condenable, criticable y hasta poco ético de parte de algunos asambleístas de la oposición. Respecto al juicio político, el asambleísta Roberto Gómez, solicitante de ese juicio, señaló lo siguiente, veamos. Lo que ellos están diciendo simplemente responde al deseo que tienen de seguir metiendo las manos al fuego por las personas que ellos quieren proteger. No nos olvidemos lo que el oficialismo decía sobre el señor Delgado, que era buena gente, que era honesto, que tenía título y que ya regresaba de un matrimonio en Estados Unidos. No nos olvidemos lo que decían del señor Polit, que era un lujo del Contralor, y todos los funcionarios excorreístas del Consejo de Participación Ciudadana le pusieron 100 sobre 100. No nos olvidemos lo que decían del señor Capaya, que era un buen tipo, que la refinería del Pacífico, por palabras del señor Glass, le debería reconocer a él, el Ecuador, sus acciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que la realidad los golpeó en las narices y no les quedó más que llamarlos traidores. En los casos de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht, el propio gobierno denunció a funcionarios de segundo nivel ante la Fiscalía. Pero en el caso de funcionarios con rango ministerial, Alianza País sí mete las manos al fuego. ¿Es esta una política de Estado de Alianza País que no admite excepciones? Yo creo que aquí hay que trabajar en base a principios, y el primer principio es la presunción de inocencia. A mí me sorprenden ciertas declaraciones de asambleístas que parece que desconocen la ley, porque hablan de que todos
tienen que demostrar su inocencia, cuando el trabajo del asambleísta que hace fiscalización es demostrar la culpabilidad del otro. Entonces yo creo que hay que poner las cosas ya en orden y efectivamente todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sea de qué nivel sea el funcionario a quien se le está acusando de un presunto delito. Y para eso hay las instancias correspondientes. De repente aparece que si el opositor, el asambleísta opositor o el político opositor dice este es corrupto, ya el otro está sentenciado y tiene que demostrar que no es corrupto. Aquí hay que respetar la honra de las personas. Detrás de cada político, detrás de cada funcionario público hay una familia, hay hijos que se afectan con este tipo de declaraciones. Más bien le invito al asambleísta Bolaños, Gómez Bolaños me parece que es, le invito a que haga mejor su trabajo, a que recabe pruebas, a que aparezca menos en televisión e investigue muchísimo más y que la próxima vez vote a favor de la constitución de esta comisión multipartidista que tiene que recabar precisamente las pruebas en cualquier país del mundo para demostrar la culpabilidad de alguien. Votó en contra y después hace escándalo mediático. Sobre el caso de la corrupción, el presidente Lenín Moreno ha constituido un frente anticorrupción para diseñar como política de Estado una estrategia anticorrupción. En ese frente no hay representación de la Asamblea. Ante la evidencia del fiasco de la función de transparencia y control, reflejado en la censura de la Asamblea al Contralor renunciante y ausente después de ejercer 10 años el cargo, con 2 reelecciones consecutivas, la Asamblea debe acometer una reforma constitucional y legal a la función de transparencia o con la censura al excontralor se cierra el capítulo. Mire, yo creo que hay que hacer una revisión del quinto poder. Es importante la participación ciudadana, pero también recordar a Alfredo que la primera vez que fue nombrado contralor, el ex contralor Carlos Polit, fue como consecuencia del acuerdo entre los socialcristianos, el PRIAN, la Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica. Enviaron una terna al presidente de la República, Rafael Correa, y él estaba obligado a escoger a uno de los de la terna, y el primero me parece que era Carlos Polit. Entonces, no es el mecanismo. En cambio, la constituyente, sí, por ejemplo, dejó cesante al fiscal y al procurador y lo ratificó a él. Sí, es que no es el mecanismo, o sea, no es el concurso de oposición y méritos. Hay que trabajar en pulir y mejorar los procesos indudablemente, pero cuando se elegía por decisión en la práctica del Congreso, sucedían cosas iguales o peores de las que sucedieron ahora. Hay que revisar el quinto poder y hay que pulirlo y mejorar la participación ciudadana indudablemente. Y después el rol del legislativo. Yo sí creo que hay que revisar leyes y hay que ser contundente contra la corrupción. Y el primer paso que debemos dar es evitar que gente que vaya con intereses distintos al servicio público pueda acceder a las distintas funciones. ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿por qué no nos planteamos de que el patrimonio de cualquier persona que ocupe un rango jerárquico superior en la función pública sea auditado durante toda la vida, que cada año tenga que presentar una declaración patrimonial, pero además pongámosle límite al patrimonio de todo aquel que vaya a la función pública? Entonces sí estaríamos combatiendo la corrupción, porque esto sumado al hecho de que ya no puede tener cuentas en paraísos fiscales o bienes en paraísos fiscales, con eso iremos alejando a todas aquellas personas que pueden aparecer incompleta, claro, hay que completarlo. Pueden aparecer, Alfredo, pueden aparecer como buenas. A lo que voy es, una persona cuando se presenta, uno no le puede ver en los ojos la intención que tiene en relación a la función que va a cumplir. No puede descubrir definitivamente sus principios si no tiene antecedentes previos. Entonces, lo que hay que hacer es quitar el incentivo de que alguien vaya a la función pública porque quiere favorecer a alguien con un contrato o quiere favorecerse a sí mismo de manera ilegal. Claro, pero para que eso suceda es fundamental establecer sanciones ejemplificadoras. En todo caso, es una gran tarea que hay que afrontar.
Augusto Miren, Espinosa. las sanciones ejemplificadoras son necesarias, no hay que dejar en la impunidad ningún acto de corrupción, eso lo haremos, pero hay que complementar con leyes que eviten esos actos de corrupción. Augusto Espinosa, asambleísta de El País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un gusto, Alfredo. Estefi. Tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos estará Franco Romero, asambleísta del movimiento Creo por el Oro. Revisamos también los anuncios del presidente Lenín Moreno a propósito de la situación económica y algunas de las decisiones a tomar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. Franco Romero, asambleísta de Creo por el Oro, integrante de la Comisión del Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted. Ayer el presidente Moreno quiso enviar un mensaje tranquilizador en cuanto a la situación económica, diciendo que hay que tener confianza en que estamos preparados para salir adelante y que va a ser un gobierno austero en los gastos. Pero más allá de las buenas expectativas que se pueda tener, hay una realidad, un déficit fiscal, un nivel de gasto, un nivel de deuda, que veremos cómo será manejado según lo que se presente en la próxima proforma o el plan cuatrianual. Desde la Comisión del Régimen Económico, ¿qué ajustes son los que esperan ustedes encontrar en esa proforma? Bueno, a ver, en primer lugar, la única mesa servida que dejó Correa fue para las autoridades de control que miran hacia otro lado y no precisamente hacia donde están los corruptos que le birlaron al pueblo ecuatoriano más de 10.000 millones de dólares en la década, famosa década ganada. En el tema de la actitud del presidente de la República, debo decir que tiene que pasar del dicho al hecho. Es decir, él ha manifestado que nos llama a todos los ecuatorianos al diálogo, ha invocado la unidad nacional como para poder salir adelante en esta situación tan crítica, ha criticado la mesa servida que no ha sido tal en el tema del expresidente de la República, de la herencia que ha heredado de él, pero todavía no vemos acciones que se ejerciten de parte del Ejecutivo como para ir solucionando los problemas. Por ejemplo, se ha reunido con los directores de los medios de comunicación, se ha fotografiado con ellos, pero no vemos que se envíe una reforma para derogar la ley de comunicación. Claro, pero puntualmente, a ver, si esperan ver acciones, si ya se deberían ver acciones, ustedes están próximos en la Asamblea a recibir una proforma. El presidente ha dicho, bueno, el próximo 28 de julio podría ser, o en julio ya podría ser que ustedes reciban eso, pues si tienen que saber qué esperan que llegue en ese documento según el plan que cada uno, las propuestas que ustedes como legisladores tendrán. Por eso le preguntaba concretamente qué es lo que esperan ver ahí en esos ajustes, porque Alberto Acosta ayer, que lo teníamos en Contacto Directo, decía, bueno, estábamos pagando el precio de la reelección indefinida, es decir, los gobiernos de turno que cuando están preocupados por mantener el poder prefieren negar la crisis, anestesiar el impacto y van pasando y pasando la pelotita, manteniendo el gasto público y sin mayores recortes, ¿cómo puede asumir el Estado parte de ese costo sin que se lo traspase solo al sector privado? A ver, lo que necesita hacer el señor presidente de la República es tratar de renegociar las deudas, si es posible buscar una consolidación de todas las deudas, buscando en los organismos financieros internacionales un crédito grande a largo plazo, a 20, 30 años plazo, para pagar esos créditos pequeños con intereses usureros del 10%, del 9,75%, del 10,85%, etcétera, etcétera. Esa es la única manera de salir. Yo no le encuentro otra salida. El déficit presupuestario de este año va a superar los 6 puntos del PIB, es decir, más de 6.000 millones de dólares. Y es un déficit que se viene arrastrando desde el año 2015. 2015, 2016, estamos hablando de los mismos valores, inclusive hasta de 7.500 millones de dólares que han sido cubiertos con emisión de bonos de 1.000 millones, 2.000 millones de bonos con intereses elevados. La única solución es la consolidación de la deuda a largo plazo con intereses bajos del orden
del 1,5-2% anual. Ahora, el presidente plantea la posibilidad de renegociar contratos financieros, ampliar los plazos, que es un poco a lo que usted se está refiriendo, reducir los intereses de deuda contraídos, pero ¿qué se necesita para ello? Porque, es decir, claro, analizábamos a cambio de qué es que se pueden mejorar las condiciones para la situación de Ecuador. Tiene que haber un plan de austeridad, sobre todo en el gasto público. Hay que reducir el número de empleados públicos y de todas las canonjías de estos. Hay que reducir el número de elementos de las Fuerzas Armadas. Firmamos la paz con el Perú hace casi 20 años. Se acaba de firmar un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Para qué necesitamos más de 50.000 elementos de las Fuerzas Armadas? Tiene que paulatinamente reducirse el número. Es decir, si actualmente ingresan 1.000 personas a la Escuela Militar Superior, debería reducirse a 200. Y las personas que se van retirando, porque ya han cumplido con su ciclo, no deben ser reemplazados. Ahí tiene usted dos propuestas concretas. También está la posibilidad de recurrir a nuevas emisiones de bonos que sean en mejores condiciones o incluso ir al Fondo Monetario Internacional para buscar esas mejores tasas de las cuales estamos hablando. Sobre eso escuchemos lo que nos dijo ayer aquí Alberto Acosta. Lo que se puede hacer, sobre todo con lo que es bonos emitidos del mercado internacional de capitales, es emitir nuevos bonos en mejores condiciones. Pero para lograr esas mejores condiciones hay que hacer las tareas, primero que mencionaba, de reducir el gasto público. Se podría tratar de renegociar con China, pero nuevamente, ¿por qué un inversionista va a decidir mejorar las condiciones si somos igual o más riesgosos de lo que éramos del año pasado? Si recién ahora nos estamos enterando del real nivel de endeudamiento del país, que era muy lejos de ese 26% que nos decía el gobierno anterior, 26% del PIB, cuando en la práctica vemos que el endeudamiento, incluyendo todo lo que no está en las estadísticas oficiales, alcanza un valor cercano al 60% del PIB. Y que hay que partir de un plan económico, es decir, que no podemos ir, por ejemplo, al FMI sin eso, ir al fondo con un soporte y abrir la puerta a un financiamiento más barato. Por allí podrían estar los primeros pasos. Naturalmente, el presidente de la República tiene la obligación moral y política de hacerle conocer al pueblo ecuatoriano cuál es el monto verdadero de la deuda del Estado, no solamente a organismos internacionales, sino también a instituciones públicas ecuatorianas. Ya, cuando pongamos los pies sobre la tierra y sepamos exactamente cuánto es lo que estábamos debiendo, podemos proyectarnos y podemos decirle al Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, etcétera, a todos los organismos financieros internacionales, qué es lo que queremos, cuánto necesitamos para poder salir adelante. Caso contrario, va a colapsar la economía del país. Concuerdo con Alberto Acosta Burneo, la deuda supera los 56.000 millones de dólares. Es decir, que inclusive estamos ya violando el precepto constitucional que solamente permita un endeudamiento que no supere el 40% del PIB. Eso en cuanto a la importancia de sincerar las cifras en cuanto a la deuda pública. Cierro con esto y brevemente, asambleísta, por conocer la posición de Creo a propósito de los intentos de juicio político y finalmente la decisión anunciada ayer por el CAL de archivar. José Serrano les dejó algo allí diciendo, bueno, las pruebas no fueron suficientes, pues si el documento sirve o no sirve, cualquiera que fueran las razones, pero finalmente lo pueden volver a presentar, se puede volver a solicitar un juicio político. ¿Qué van a hacer? Mire, el CAL no tenía atribuciones para valorar las pruebas. Ellos simplemente tenían que observar que se cumpla con los requisitos, ¿verdad?, que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, que hayan las firmas necesarias. En este caso presentamos 60. El mínimo es 46 para enjuiciar al presidente o vicepresidente de la República. Que las firmas, las rúbricas, sean auténticas de los legisladores que firmamos solicitando el juicio político. Y nada más. Y esto tenía que pasar a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional, de la misma manera, observe todo este tipo de requisitos
que se cumplan para que pueda continuar el juicio político. Claro, esa era la su posición, pero ya pruebas. no pasó. Con los votos de Alianza País en el CAL se archivó. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes desde la oposición? Nosotros vamos a seguir exigiendo que se den las cuentas claras y que se juzguen a los corruptos del gobierno de la década ganada, que no son solamente el vicepresidente de la República, es una cantidad inmensa de funcionarios vinculados a petróleos, la famosa banda esta de extorsionadores ligada al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Minas, que extorsionaba tanto a mineros como camaroneros. Es decir, la contratación pública con dedicatoria, declarando en emergencia a todas las actividades del Estado para entregar a dedo los contratos que inicialmente se firmaban por 100 millones de dólares y que terminaban costándole al pueblo ecuatoriano más de 200 millones de dólares. Para todo esto se requiere una fiscalización documentada que pase por la Asamblea también. Franco Romero, muchas gracias. Vamos a hacerlo. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana. Gracias a usted, buenos días. Buenos días, 7:31. Tiempo de ir a una pausa y al regresar, Rosana Palacios, la presidenta de la UNE, la Unión Nacional de Educadores, y su réplica a la asambleísta por Alianza País, Marcela Aguiñaga. Quédese en nuestra sintonía. La asambleísta Marcela Aguiñaga se refirió en los siguientes términos a la extinta Unión Nacional de Educadores, UNE. Veamos. No podemos dejar de decir que evidentemente Rafael Correa tiene un liderazgo enorme, que evidentemente a personas que tenían ciertos privilegios, como la ex UNE, el ex MPD, que tenía en sus garras la educación del Ecuador, y que lamentablemente, como ustedes saben, fueron los profesores representados por ellos que en el año 2009 se opusieron a ser evaluados. Qué cosa más vergonzosa y mediocre en nuestro país que estos sean los que nos quieren dar clase de moral. Claro, como eran pobres no importa. No importa que estudien en escuelas unidocentes, no importa que estudien en escuelas que eran covachas. Ellos representan la más caduca historia del proceso de la educación de nuestro país. Ahora mismo seguramente pedirán que se les restituya la UNE que ilegalmente descontaba de los salarios de los profesores para su autofinanciamiento. Es importante decir que esas son las cosas al país de que no queremos volver. Rosana Palacios, presidenta de UNE, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, el saludo cordial a todos y a todas. A ver, vamos en orden porque hay señalamientos concretos. Son 3 señalamientos concretos que hace la asambleísta Marcela Aguiñaga. Primero, que en 2009 se opusieron a ser evaluados. Su réplica. Los únicos que se han negado a la evaluación del plan decenal es el gobierno de Rafael Correa. Los docentes nos evaluamos y es más, el gobierno jamás le canceló a los maestros excelentes, muy buenos, a su bono por excelencia y por ser muy buenos. Las declaraciones de la señora Aguiñaga no nos sorprenden. Es el odio enfermizo en contra de los docentes del país. Es aprendiz de la tiranía de Rafael Correa. Que se demuestre con documentos. Yo, Rosana Palacios, presidenta de la UNE, maestra unidocente, por más de 21 años en el magisterio fiscal, le reto a que documente sus infamias. Caso contrario, quedará como la mejor versión de mentirosa sin escrúpulos. Vamos al segundo punto, que uno de los daños que hizo la UNE a la educación fue a los pobres, porque fue el mantenimiento de escuelas unidocentes. Usted ha dicho que es educadora unidocente. ¿Cuál es su réplica? La escuela comunitaria es la que permite acercar el derecho a los más vulnerables de nuestro país. Permite generar un tejido social de la vida comunitaria. Por ello, necesitamos que se reabran 6.000 escuelas unidocentes en el país. Necesitamos que se respeten los derechos de los maestros. Nos han perseguido porque somos firmes luchadores para defender los derechos laborales de los maestros de este país. Deben estar conscientes los docentes que nos escuchan, los padres de familia,
los estudiantes, las madres de familia, que vamos a seguir en esa lucha. La ilegal disolución de la UNE no nos ha extinguido. Tenemos actividad en todas las provincias. Los únicos que se están extinguiendo son los ovejunos, los correístas, que tienen que explicar. Estos son los descuentos indebidos a los maestros. Usted dice que se han suprimido 6.000, ¿y en su lugar qué hay? Absolutamente en las comunidades están vacías. La lucha de la CONAIE junto a la Unión Nacional de Educadores justamente es reabrir la escuela comunitaria para que los hijos de nuestros padres de familia campesinos tengan la posibilidad de que sus hijos, sus hijas estén en esas instituciones. Las hijas de nuestro pueblo en el campo son las más perjudicadas porque no van a la escuela que está en el pueblo, que está en la parroquia. Se ha retrocedido en educación. El bachillerato general unificado es responsabilidad del correísmo, improvisación. Bueno, pero Lenín Moreno ha dicho que apoyaría que no esté todo en manos de las escuelas del milenio, sino que se restituyan a estas escuelas comunitarias. ¿Han hablado con el señor presidente, le decimos públicamente que nos sentemos a dialogar sobre los problemas reales de la educación. Están preocupados porque la restitución de la Unión Nacional de Educadores y su personería jurídica significa discutir la problemática educativa, darle una propuesta educativa para liberarnos de la sumisión, del sometimiento, del fanatismo que tiene la señora Aguiñaga, porque ya se fue su patrón. El tercer punto que señalaba Marcela Aguiñaga era que ilegalmente se descontaba de los sueldos de los maestros para su autofinanciamiento, o sea, cuotas para la UNE. ¿Qué disposición legal autorizaba esos descuentos o eran autorizados por los gobiernos de turno? La cuota sindical es obligación de todo empleador público y privado cumplir con la voluntad del afiliado a una organización sindical. Es una vergüenza y mediocridad que el Estado ecuatoriano haya sido convocado a los estamentos internacionales para que responda por las violaciones. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Descuentos a los maestros para decir que para asegurar los distritos, para asegurar las escuelas de los distritos, que nunca Espinosa aseguró y que fue una pérdida para el gobierno ecuatoriano, para el dinero de los ecuatorianos. Esto tienen que explicar por qué no invirtieron el 6% del Producto Interno Bruto, por qué encierran a los docentes, por qué es la sobrecarga laboral. Nosotros estamos aquí para restituir y recuperar los derechos. Mañana los jubilados, junto a la UNE, nos movilizamos. A la recuperación de la personería jurídica como asociación sindical, la Organización Internacional del Trabajo la ha recomendado al gobierno porque su extinción viola uno de los tratados básicos de la OIT. Está corriendo el plazo que ha dado la OIT. ¿En qué estado se encuentra el cumplimiento de esta recomendación de la OIT por parte del gobierno? El señor presidente Moreno debe cumplir lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo, que es en una de sus recomendaciones, preocupados, dice, restituir la personería jurídica de la UNE y el bien y los bienes que le pertenecen al Magisterio Nacional. Eso lo dice a la luz del Convenio Internacional 87, violentado por el gobierno de Rafael Correa. Hoy le corresponde a usted, presidente Lenín Moreno, tiene la obligación usted de restituir la personería jurídica, de derogar el decreto ejecutivo 16, que es una amenaza para todas las organizaciones sociales y para la sociedad civil que quiere organizarse de acuerdo a un interés común. Hay que cumplir, hay que tener ética y moral, la que no tuvo el correísmo, para devolver lo que le corresponde a miles de maestros, su Unión Nacional de Educadores. Rosana Palacios, presidenta de la UNE, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Muchísimas gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.